Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Ecos de Mirabal, periodismo con visión de género. Ya estamos viernes 13 de enero de este 2017. Y mire, hoy se llevó a cabo el último foro, este es el último foro temático que está haciendo el gobierno del estado rumbo al Plan Estatal de Desarrollo Humano. En esta ocasión, yo creo que es uno de los foros más importantes, es Foro de Democracia Participativa y Buen Gobierno. Esto que usted está viendo son las mesas de trabajo. Se hicieron varias mesas de trabajo con temas muy específicos, todos muy importantes, como separación de poderes, por ejemplo, el tema de partidos políticos y ley electoral, el tema de información, por ejemplo, y transparencia, muchísimas temáticas, el tema, por ejemplo, de desarrollo municipal, muchísimas mesas. La verdad es que la convocatoria fue bastante bien atendida. Yo creo que superó las expectativas de la Secretaría de la Función Pública, que fue la que convocó a este foro. Es un foro, se están haciendo, el gobierno del estado está organizando distintos foros temáticos para elaborar el Plan Estatal de Desarrollo. Recientemente fue el Foro de Desarrollo Social, el Foro de Educación, el Foro de la Cultura y el Foro de Seguridad Pública. Y en esta ocasión la Secretaría de la Función Pública organiza el Foro de Democracia Participativa y Buen Gobierno, que a mí me parece que en términos de fondo, en términos de modificar realmente la estructura gubernamental, creo que este es el foro más importante. Como usted ve, son muchas mesas, bastantes mesas las que se organizaron. La gente se acomodó, es personas, expertos, expertas, gente de la sociedad civil, del mismo funcionariado del gobierno del estado, tanto de distintos municipios como del mismo gobierno estatal, que atendieron esta convocatoria para discutir en estas mesas temáticas algunas problemáticas y elaborar propuestas muy específicas. Y algo también, una de las partes muy atractivas que tuvo este foro fueron los discursos y conferencias de expertos que participaron en temas, bueno, pues como el buen gobierno, como la corrupción, el asunto de la función pública y que en todos los casos se trata sobre todo de expertos. Vamos a escuchar, yo grabé algunos de estos discursos y vamos a escuchar un cachito de ellos para hablar también de algunas de las temáticas de estas mesas. En primer lugar, participaron otros, pero yo solamente grabé algunos de los conferencistas, de los participantes que estuvieron hoy ahí. Y el primero que yo quiero que usted escuche es a Eduardo Sojo. Eduardo Sojo viene del CIDE, aunque él se presentó con muchas cachuchas y fue como describiendo su opinión sobre distintas temáticas, como él mismo dijo, desde distintas esferas y desde distintas instituciones. Pero él, bueno, al final de cuentas venía como experto del CIDE. Vamos a ver un cacho de lo que expuso ahí Eduardo Sojo, que es un académico, investigador destacado justamente en estas temáticas. Vamos a escucharlo tantitito. De los sombreros, donde para analizar un problema, alguien se pone el sombrero blanco, que es el sombrero objetivo, el sombrero de los datos. Luego alguien se pone el sombrero negro, es el de los puntos negros, el que va y viene y critica todo. Otro se pone el sombrero verde, que es el de la esperanza, el del optimismo. Y traigo a colación esta metodología porque hoy quisiera compartir algunas ideas con todos ustedes desde las distintas perspectivas de las responsabilidades que he tenido la fortuna de tener en la administración pública.
Desde la cachucha de la oficina de la presidencia, en tiempos del expresidente Fox, desde donde nos tocó elaborar el Plan Nacional de Desarrollo en ese sexenio, les diría que desafortunadamente lo que es un lugar común en los discursos, el señalar que los planes nacionales de desarrollo, que los planes estatales de desarrollo simplemente se convierten en documentos que uno pone en los libreros, no es solo un lugar común, en realidad es una realidad. Es un hecho común, independientemente de las miles de páginas que se hacen, de los informes ejecutivos de los planes nacionales de desarrollo, como se hace en el gobierno federal. Es una realidad. Me parece que es un tema que aquí en Chihuahua, en este momento en el que están elaborando el Plan Estatal de Desarrollo, deben tener en mente desde el principio. Me parece que debemos cambiar desde el propio concepto de planeación. Siempre hablamos de planeación estratégica. Me parece que debemos de cambiarlo por el concepto de administración estratégica. El concepto de administración estratégica involucra hacerse las siguientes preguntas. ¿Dónde estamos? Analizar la situación actual. ¿A dónde queremos llegar? Definir la situación deseada, pero definirla de manera muy clara. ¿Cómo vamos a lograrlo? Definir la estrategia, qué acciones implementaremos, implementar las acciones y qué tanto hemos avanzado, evaluar los resultados y los programas. Y es aquí donde cambia el enfoque, y es aquí donde este Plan Estatal de Desarrollo puede hacer la diferencia, porque esto nos obligaría a incorporar indicadores de eficiencia, por ejemplo, hacer lo que hacemos con menos recursos, por ejemplo, una carretera. Indicadores de eficacia, hacer lo que dijimos que íbamos a hacer la carretera, pero también, y de manera muy relevante, indicadores de efectividad. Si se logró la solución deseada, por ejemplo, en el tema de la carretera, disminuir los tiempos de traslado. Si incorporamos indicadores, podemos evaluar lo que planteemos en el Plan Estatal de Desarrollo. De otra forma, va a ser un Plan Estatal de Desarrollo normal, bonito, interesante, con buenos planteamientos, con mucha participación de la sociedad, pero un Plan Estatal de Desarrollo que no va a estar aquí. Necesitamos ponerle realmente indicadores concretos, específicos, si queremos hacer algo diferente. Y es la oportunidad en Chihuahua de hacer algo diferente, algo que no se ha hecho en otros lugares. Con la cachucha del INEGI, les diría que vivimos en la era de la información, todo queremos medirlo, compararlo, georreferenciarlo, que la información está en el centro de nuestra habilidad para actuar efectiva y exitosamente, que los sistemas estadísticos y geográficos, es bien importante, tienen avances que eran impensables unos años atrás, y que hoy se cuenta información que no estaba disponible antes, o que implicaba la disposición de grandes recursos económicos. ¿Dónde está el secreto? En mi opinión, el secreto está en organizar la información de los registros administrativos del propio gobierno, combinarla con la información y herramientas construidas por el INEGI y otras instituciones y hacerlo de manera coordinada, es decir, con normas, clasificaciones y conceptos comunes, de tal forma que lo que se hace en una dependencia pueda ser comparable con lo que se hace en el resto de las dependencias del gobierno. Recientemente me tocó estar en una reunión en Guanajuato, donde participo también en el Instituto Estatal de Planeación, y el gobernador quería georreferenciar lo que se había hecho en su gobierno. Llegaron todas las dependencias, decenas de dependencias, y cada uno con sistemas de información geográfica diferentes, bonitos, visualmente atractivos. Cuando se quisieron comparar uno con el otro era imposible, no cuadraban. Lo mismo pasaba en el gobierno, en las responsabilidades del INEGI que me tocó coordinar. Les doy un ejemplo. Hay una aplicación del instituto que se llama Inventario Nacional de Viviendas y queríamos combinarla con la información del RUP, donde se registran todas las viviendas que requieren subsidios, el Registro Único de Viviendas. También lo tienen georreferenciado, porque los desarrolladores de vivienda tienen que georreferenciar, están obligados a georreferenciar. Nos enviaron su información, lo montamos sobre nuestra plataforma y nos aparecieron desarrollos en el mar o desarrollos en Texas. No hace sentido el que cada uno haga su propio sistema, con sus propias normas, con sus propios conceptos, con sus propios sistemas de clasificación.
necesitamos que todas las dependencias del gobierno utilicen las mismas normas, los mismos conceptos, y además lo puedan hacer sobre la plataforma del INEGI, sobre el mapa digital de México, que está además sobre una plataforma de software abierto, que no cuesta, no tiene que comprar licencias, se requiere nada más la disposición de la administración pública para que los conceptos sean los mismos en todas las dependencias, y entonces iban a ganar enormemente. Y además, debo decir que aquí en Chihuahua el equipo del INEGI es un equipo formidable y que seguramente estará a su disposición. Se dice rápido, se dice fácil, pero no es tan sencillo. Mi recomendación es que desde el inicio, con el apoyo del INEGI, construyan este sistema. Muchas de las herramientas que ustedes requieren en materia de información estadística y de información geográfica ya están hechas, ya están realizadas, porque en el INEGI se hace lo mismo, nada más que a nivel nacional y estatal. Aquí es a nivel estatal y municipal. Ya están las herramientas. Me parece que hacer una alianza estratégica con el INEGI desde el inicio del gobierno es una estrategia ganadora. Pero sin duda el principal reto es el back office del gobierno. Organizar sus archivos, organizar sus registros administrativos, lo que al final también es indispensable para lo que ya hablaba Antonio hace un momento, para la estrategia de transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas. Si no tenemos organizados nuestros archivos, si no tenemos un back office claro, transparente, que podamos mostrar a la sociedad, esta estrategia de transparencia y de rendición de cuentas puede quedarse nada más en el discurso. Con la cachucha de ser presidente del Consejo Ciudadano de Planeación del Estado de Guanajuato, y con la cachucha de esta casa, del TEC de Monterrey, es mi alma mater, les comento lo siguiente. En mi época en el TEC, cuando el gobernador de Guanajuato era Carlos Medina, se encargó un estudio al TEC de Monterrey, y junto con un grupo de empresarios agrupados en una fundación que se denominaba Guanajuato Siglo XXI. Y ahí nos pidieron hacer un estudio para imaginarnos el Guanajuato que queríamos en el 2020. Hoy muchos de los proyectos que están consolidados en el estado de Guanajuato nacieron de aquel planteamiento o partió del Guanajuato que queríamos para el 2020. Funcionó la participación ciudadana, funcionó involucrar a la sociedad, funcionó establecer proyectos específicos, concretos en la planeación, funcionó establecer una cultura de participación de la sociedad y una cultura de planeación que luego, con otro gobernador, con Juan Carlos Romero Hicks, se hizo ley. Y hoy nos toca imaginarnos el Guanajuato del 2040. ¿Qué fue lo que no funcionó en Guanajuato en aquel momento? No funcionó el darle seguimiento puntual al estudio Guanajuato Siglo XXI. La propia Fundación Guanajuato Siglo XXI de los empresarios desapareció. Y por tanto hoy, en este nuevo esfuerzo, queremos corregir ese error. ¿Qué queremos hacer? Queremos imaginarnos el Guanajuato 2040, pero un Guanajuato 2040 que podamos ver, que podamos palpar. ¿Cómo queremos que sea nuestro estado en el futuro? Porque los estudios de gran visión siempre se quedan en aspiraciones. Queremos un Chihuahua seguro, bien educado, con un desarrollo regional equilibrado, y hasta ahí se queda. Y eso es muy difícil de poderlo luego darle seguimiento. Necesitamos imaginarnos, tener las metas cuantitativas bien claras y luego hacer lo que se conoce como backcasting en vez de forecasting, ¿no? Tienes una imagen de lo que quieres hacer y luego sacas a tu situación actual, y a partir de ahí establece un tablero de control. Si realmente podemos establecer ese tablero de control, entonces la sociedad va a poderle dar seguimiento a lo que pasa en el estado de Chihuahua, lo que pasa en la administración pública, y entonces sí, uno va a poderle llamar la atención a los gobernantes, al poder legislativo, o a los municipios, o a los empresarios, si uno no va en el camino correcto, si uno no va en el camino que se trazó. Esas son algunas ideas. Me parece que estas tres ideas, el tener una visión de largo plazo de Chihuahua, más allá de la administración, con un tablero de control de indicadores que nos permita ver si vamos en el camino correcto, e incluir, y eso es bien importante, incluir en la planeación proyectos específicos. No hablé de participación ciudadana, porque me parece que en materia de participación ciudadana, Chihuahua se pinta solo. Yo siempre he tenido gran aprecio
por la participación ciudadana que se da en este Estado de la República. Simplemente diría que hoy hay muchas tecnologías de la información que nos permiten y que deben utilizarse en la participación ciudadana. Hay muy buenos ejemplos de cómo las tecnologías de la información pueden hacer que los ciudadanos contribuyan, que los ciudadanos vean qué está pasando, que los ciudadanos tengan explícitamente, transparentemente lo que está haciendo el gobierno, ejemplos en Chile, ejemplos en Colombia, ejemplos en Uruguay, y particularmente para los municipios, una herramienta que se está desarrollando en la Ciudad de México que se llama Mejora tu Barrio y que tiene que ver con presupuesto participativo. Me parece que es bien interesante y ojalá pudieran realizar. Y desde el punto de vista, o con la cachucha del CIDE, donde ahora me desempeño en el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, les diría lo que ya le dije al gobernador cuando nos reunimos, que allí estamos a su orden. Ahí están las opiniones, las ideas, las propuestas de Eduardo Sojo, académico en el área política-económica súper destacado del Centro de Investigación y Docencia Económica, el famoso CIDE. El CIDE es, me parece a mí, el centro de investigación en el terreno económico más importante o de los más importantes a nivel nacional, donde ofertan licenciaturas, maestrías y doctorados, pero además donde se hace investigación en el terreno político, económico, gubernamental. Y entonces la participación de expertos del CIDE en este foro es fundamental. Y vino también el subsecretario de la Función Pública, Pedro Omar Betanzos, que trajo el mensaje de la titular, que no vino, él vino en su representación de la Secretaría de la Función Pública. El licenciado Pedro Omar Betanzos dio también un mensaje para Chihuahua de lo que él ve que tendría que ser para avanzar, o de lo que se tendría que hacer para avanzar en el terreno de la democracia participativa y buen gobierno, como se llamó este foro. Vemos a este funcionario. Reconocemos la importancia de este evento como una importante, fundamental instancia de diálogo y de propuestas para progresar en políticas públicas que miran de frente los avances en la democratización responsiva del poder institucionalizado, en las que se inscriben una democracia, un buen gobierno, y que en un proceso de transformación permanente de un diálogo constitucional, representativo, de instituciones, de sociedad civil, construye los ideales de la sociedad, siempre en constante perfeccionamiento y atentos a las circunstancias que las modifican en todo momento. El Estado de Chihuahua es un claro ejemplo de incorporación constitucional de figuras de democracia participativa que desde su constitución, desde su ley de planeación del Estado, establecen, organizan, sistematizan las acciones de las diferentes instancias del gobierno en la participación y transformación de la realidad socioeconómica de la entidad para elevar la calidad de vida de su población a partir del diseño de políticas públicas que en este tipo de eventos se ven evaluados en sus perspectivas y rumbo. En este foro, la oportunidad de tener un diálogo, de tener un eslabón y claridad en las cadenas de acciones de colaboración que se establecen para disfrutar de los beneficios que implica la ejecución de las políticas públicas, como la progresividad de los derechos humanos que están establecidos en la Constitución local, en nuestra Constitución nacional, en la construcción de la legitimidad del gobierno, la consolidación de la participación de todos en la solución de las problemáticas comunes, sociales, políticas, económicas, y en la manifestación de una voluntad permanente de elevar la calidad de vida de los ciudadanos y utilizar racionalmente las capacidades, las habilidades, las experiencias de la ciudadanía, de la academia, de los actores políticos. La apertura de estos canales además representa la oportunidad de tener un espacio de crítica y de disenso como un contrapeso al ejercicio de un poder concentrado, a una opinión que haga un escrutinio a la labor gubernamental, es decir, de una democracia responsiva que desde la formación del conocimiento de los asuntos públicos y desde una realidad que es permanente exija
una participación de todo, principio básico de la gobernanza. Somos conscientes que en este contexto, en nuestro país, tenemos además, desde la Secretaría de la Función Pública, la responsabilidad de fungir como un eslabón importante del Sistema Nacional Anticorrupción, un sistema en donde también la participación de la ciudadanía a través de un comité como órgano rector permitirá que esta participación dote no solo de un mayor contenido democrático, sino una serie de beneficios desde esta mira profunda y crítica de la realidad a uno de los más altos flagelos que tiene la sociedad, como lo es la corrupción. En tanto en los órdenes constitucionales y en los ejercicios de gobierno se establezcan esquemas de una democracia responsiva, como lo es este mismo foro, estamos, me parece, trazando una ruta realista. Por tal motivo, celebro nuevamente la realización del foro y agradezco la participación a esta Secretaría. Esperamos que los esfuerzos que hoy convocan a todos los asistentes tengan resultados que permitan trazar un plan de estatal de desarrollo 2017-2021 con prioridades, con objetivos, con estrategias y líneas de acción en las diferentes materias para establecer la mejor calidad de vida de la población de todos, y en ello la Federación, en lo que corresponde a la Secretaría de la Función Pública, manifiesta su interés. Pedro Omar Betanzos es subsecretario de la Función Pública del Gobierno Federal y trajo el mensaje de la Federación a este foro. Y también llamó mucho la atención, me parece que en esta ocasión el gobernador Javier Corral en su participación hizo una muy clara, muy clara descripción de lo que él pretende en su gobierno cambiar de fondo la estructura gubernamental. Él ha estado insistiendo en distintas ocasiones, en distintos foros, en distintas actividades que realiza, en distintas temáticas, ha estado insistiendo en que va a aprovechar su gobierno para hacer una gran reforma estructural, una reforma constitucional estructural. Y se entiende que está hablando de una reforma de cambio institucional, pero ahora aclaró, y me parece que es muy importante que usted le escuche, que va más, esta reforma que él está buscando aquí en Chihuahua va más allá de una simple reforma constitucional, incluso más allá de una reforma de Estado, sino que es una reforma del poder gubernamental. Y tiene que ver, esto es bien importante, tiene que ver con ceder espacios, cederle espacios, que el gobierno le ceda espacios a la participación ciudadana, que como él mismo dijo allí, es muy difícil, es un reto enorme, particularmente los gobiernos nunca quieren ceder el poder, al contrario, quieren ejercer todo el poder. Y entonces vale la pena mucho escuchar el discurso de Corral en la inauguración de este foro de democracia participativa y buen gobierno. Vamos a escuchar a Corral. Quiero antes que nada agradecer al TEC de Monterrey su hospitalidad, que albergue este foro que realizamos en el marco del Plan Estatal de Desarrollo. Saludo por supuesto a la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, la presidenta del Congreso del Estado, y a los demás diputados y diputadas que están aquí acompañándonos en este foro. Gracias por su presencia. Por supuesto al presidente del Tribunal de Justicia del Estado, al magistrado Julio César Jiménez Castro, por su presencia, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, veo por aquí varios, secretarios, ponentes, el rector de la UACH, el rector del TEC de Monterrey, por supuesto. Muchas gracias por estar aquí y por permitirnos tener al TEC de Monterrey como la sede de este foro. Este foro es un foro en el que nosotros, particularmente yo, tengo una gran expectativa y una enorme esperanza, porque este foro toca los temas esenciales del compromiso democrático que hemos hecho con
los y las chihuahuenses, porque toca los ejes esenciales con los que nosotros queremos construir un gobierno diferente, un gobierno distinto, un gobierno que sea referente en el país en materia de transparencia, de combate a la corrupción, de rendición de cuentas, de buenas prácticas, de buen gobierno, de participación ciudadana. Y es el foro con el que concluimos una serie de foros en todo el estado que hemos venido realizando en distintos temas para conformar un plan estatal de desarrollo que efectivamente se constituya en un instrumento no solamente de planeación, sino de evaluación permanente al desempeño de los funcionarios públicos y del gobierno de Chihuahua. Con este foro serán 11 los que habremos realizado. Han participado ya más de 4,000 personas en los foros. Tenemos más de 1,500 propuestas, y por supuesto quiero garantizarles a todos los que han participado y a los que van a participar el día de hoy que nos alejamos y queremos alejarnos de esa práctica de simulación también, en el que se convoca a todos, se escucha a algunos cuantos y no se le hace caso a nadie. Lo que queremos realmente es que lo que aquí se discuta se incorpore y efectivamente no solamente estén ahí los propósitos, los objetivos de corto, mediano y largo plazo, las acciones estratégicas, sino efectivamente con qué tipo de indicadores y con qué tipo de metas y de mecanismos de seguimiento, de monitoreo y de observación nos vamos a comprometer en el Plan Estatal de Desarrollo para que constituya realmente una guía orientadora y medible del trabajo del nuevo gobierno en Chihuahua, que efectivamente ayer cumplió sus primeros 100 días de gobierno. También quiero reconocer la capacidad de organización del foro, felicitar a nuestra secretaria de la Función Pública, la maestra Rocío Stephanie Olmos Loya, y así como el apoyo del empresariado chihuahuense a través de FICOSEC, el Fideicomiso para la Competitividad y la Seguridad Ciudadana, con quien conjuntamente se ha organizado este foro. Junto con FICOSEC, FECHAC Chihuahua tiene efectivamente modelos de participación ciudadana que hablan de una corresponsabilidad como un dato fundamental de la posibilidad de construcción del gobierno. Pues a lo largo de 16 mesas de trabajo se van a desarrollar varios temas. Queremos sacar de aquí las propuestas más importantes, tanto para el ámbito administrativo como para el ámbito legislativo. Las ideas que generen el compromiso de reformas legales para presentar al Congreso y colocarnos pues, con toda claridad al frente, a la cabeza de la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Allá afuera y a lo largo de diversas latitudes en el país hay una protesta social hoy intensa, fuerte. En diversas partes de México hoy el ambiente social está muy caldeado. Hay una irritación social por el gasolinazo, pero no es solo el gasolinazo. En realidad es un acumulado en la irritación social por una serie de abusos, de excesos, de atropellos, de latrocinios, de bancarrotas. Lo que estamos viviendo allá afuera sí es por supuesto una protesta social, porque a los técnicos de Hacienda se les ocurrió generar un aumento de casi el 20% en los combustibles de golpe y porrazo, y eso ha venido a decantar el hartazgo, pero de un acumulado que es mucho mayor. La gente está verdaderamente harta de un régimen político que ya está agotado en su funcionamiento,
que ya no le sirve casi a nadie, no le sirve ya ni al PRI, ni al presidente, menos al Congreso, que es un régimen que ya es incapaz de combatir la corrupción que brota de sus entrañas y es incapaz de combatir la impunidad porque hay un pacto de impunidad que es lo que le permite mantenerse transversal a partidos y a niveles de gobierno. Y por eso la gente ha tomado indebidamente, digo yo, las calles, las carreteras, las casetas. No nos gusta que así sea, porque pues nos estamos infligiendo un daño todavía mayor a nosotros mismos. Es lo que yo les digo a los manifestantes. Nomás eso faltaba, que ahora nosotros mismos nos causemos un daño. Pero es entendible, es absolutamente comprensible el nivel de la insatisfacción y del hartazgo ciudadano, porque lo que vemos pues es que la corrupción se enquistó en el país, que la corrupción se convirtió en una enfermedad invasiva a niveles de gobierno, a poderes de la Unión, y eso es lo que está en el centro de nuestra mayor preocupación en el gobierno de Chihuahua. Queremos realmente combatir la corrupción desde la ventanilla hasta los más altos niveles del ejercicio del gobierno, porque esta enfermedad sistémica que es la corrupción política, que va desde la pequeña mordida para acelerar el trámite hasta el cínico desvío de recursos públicos para formar un banco, y que la gente eso es lo que ve, que no se actúa, que no se hacen las cosas, que no hay reformas verdaderas, que no hay un rediseño institucional. La corrupción es un vergonzoso lastre que no hemos podido eliminar los mexicanos en más de 200 años de historia como nación. Y eso es lo que nos impide ser la potencia que México podría ser a partir de sus riquezas naturales, intelectuales y culturales, y que nos tendrían realmente de otra forma destinados a los mexicanos. En México tenemos talento, tenemos ideas, tenemos recursos, pero hay que decirlo con toda claridad, es la corrupción que el gobierno tolera, solapa, promueve, perdona e incluso a veces premia. Es increíble la facilidad con la que los corruptos pueden regresar a la escena pública en el país, nada más con un intervalo de 6 años, 5 años o 8 años, ¿no? Y de la que algunos ciudadanos y empresas también son cómplices. Eso también hay que decirlo, porque ha permeado. Y esto es lo que nos tiene francamente desahuciados como país. Y eso es lo que está en riesgo, y lo que pone en riesgo incluso a la economía, porque están muy interesados en este momento porque cuadren los números, ¿verdad? Alguien decidió que, bueno, se cometieron muchos errores hace 50 años, pero ahora en un mes vamos a corregir todo y nos van a cuadrar todos los números, porque necesitamos que la economía sea rentable y financieramente tenemos que ser muy eficaces. Pero la economía depende de la estabilidad social. La economía depende de la política, no es al revés. No depende la política de la economía y de los números cuadrados. El principal valor de una economía pues, es la armonía social. Y solo habrá armonía social en México con muestras comprobables de combate a la corrupción y no con acuerdos cosméticos, otra vez para la fotografía, en donde, por cierto, muy rápido se rinden los principales sectores empresariales del país, ¿no? Con la gran excepción que constituye Coparmex. Estamos encantados con que haya regresado. Estamos encantados con que haya regresado la libertad empresarial, y es una postura muy digna y muy esperanzadora para el país, la postura de Coparmex frente a ese acuerdo. La corrupción no es un fenómeno exclusivo de México. ¿Cuál es el problema nuestro? El problema nuestro es que solo el 2% de los delitos de corrupción son castigados.
La impunidad es la otra cara de la corrupción, porque a la justicia, que es el corazón de una verdadera democracia, también se le pone precio. Pero lo hemos dicho nosotros en estos meses, en estos primeros días, es el valor civil la única forma de enfrentar a los corruptos, y es lo que buscamos en el encuentro del día de hoy. Darle voz a los héroes cívicos que en medio de la peor crisis del sistema político mexicano nos dan un voto de confianza para compartirnos sus ideas y su entusiasmo. Y vaya que si hemos conseguido ponentes de gran nivel y expertos en esta materia. Felicito realmente no solamente por la concurrencia, sino por el nivel de participación que ya se anticipa en este foro, en donde vamos a discutir diversos temas que están agrupados en los 5 ejes principales que ustedes ya saben: reforma del poder. Y este es un concepto que, si me permiten, quisiera rápidamente explicarlo. ¿Qué hablamos con la reforma del poder? Para que los que nos vayan a ayudar con este tema pudieran aceptarme, enfocar o destinar hacia ese objetivo algunas de sus ideas. No le hemos llamado reforma política porque lo dejaríamos solo como una reforma electoral, en lo que al final de cuentas se cambien las reglas electorales para que los partidos sigan siendo exactamente los mismos, ¿no? O las mismas condiciones. Tampoco le llamamos una reforma de Estado o del Estado, pues para no confundirnos con todos los esfuerzos que ha habido en México de reforma del Estado, como una redistribución de facultades, funciones y recursos entre niveles de gobierno y poderes de la Unión. Una reforma del poder, en la que el poder mismo sea capaz de acotarse. Durante la campaña aquí en Chihuahua y luego en la etapa de transición, cuando yo me vi con diversos grupos, decía que el gran problema que tenemos en este régimen que ya está agotado es que todo está formulado para el control político. Todo está pensado para que al final el gobierno y un grupo tome las principales decisiones sobre política pública y sobre muchos ámbitos de la vida social, económica, política del Estado. Es un modelo diseñado desde la Constitución y luego reforzado en las 240 leyes, ¿no?, que tenemos para el control político. Yo sostengo que la verdadera reforma del poder, además de una auténtica redistribución de facultades, de funciones y de recursos, ¿sí?, es también una redistribución del poder de las decisiones y de la participación ciudadana con mecanismos efectivos para tomarlas. Esa sí es una reforma del poder, pero es la reforma más complicada de realizar, porque ningún poder se acota a sí mismo y porque ningún monopolio se abre de la noche a la mañana a la competencia. Ay, si ya dejo de ser monopolio y vengan todos a competirme. También el poder no dice: ahora sí, me voy a cortar un brazo, otro, me voy a contener aquí, voy a sujetarme a las decisiones de un grupo ciudadano, de la observación, voy a someter las compras a que decida un grupo ciudadano. No, el poder no tiene esa visión. Es la sociedad la que tiene que lograr, con sus propuestas, con sus ideas, pero también con su seguimiento, que se produzca esa reforma del poder en donde cambiemos, troquemos del control político a la participación ciudadana efectiva. Y yo creo que aquí es el gran reto y es la gran aportación que Chihuahua puede hacer al resto del país, como un estado que puede ser referente también en esta materia. Y por supuesto, sé que vamos a discutir los temas de combate a la corrupción, de buen gobierno, de finanzas públicas, de desarrollo municipal, y queremos construir o reconstruir la democracia desde la base, que es la participación ciudadana. Los ciudadanos anhelan vivir en un país en plena democracia, en donde todos tengan las mismas oportunidades. Los pequeños empresarios, medianos, quieren ganar un contrato público por la buena. Hay muchos que lo quieren hacer así, que quieren someterse realmente a los requisitos, pero quieren recibir como respuesta un trato realmente
honesto y justo. Mucha gente quiere gozar de una justicia pronta y expedita, de formar parte de la administración pública sin cuotas para el partido político de turno. Hay gente que dice, yo no tengo partido, pero yo quiero ser miembro de ese gobierno. Pues que tenga derecho a hacerlo y a participar, sin que eso incluso sea cuestionable o se vea como debilidad. Acabo de leer hace unos días que se cree que la pluralidad es una debilidad nuestra. Cuidado cuando en un país se le echa la culpa a la pluralidad de ciertas cosas. La pluralidad es el mejor fruto de la democracia, porque en la diferencia y en el intercambio de ideas es donde está la riqueza y la potencia de la construcción democrática. Pues este foro se coloca en el centro de nuestro empeño. Queremos que de aquí salgan las mejores ideas y por supuesto vamos a atenderlas, a darles estructura, coherencia, las vamos a formular en el Plan Estatal de Desarrollo. Nosotros ya hemos dado algunos pasos en materia de combate a la corrupción desde que iniciamos aquí en el gobierno de Chihuahua. Pues creamos un buzón de denuncia anónima contra la corrupción, ha sido muy exitoso. Firmamos ya un convenio con el INCO. Usted no me está escuchando, está tuiteando, ¿qué? Es parte de lo que fue hoy el foro de participación de democracia participativa y buen gobierno que organizó la Secretaría de la Función Pública. Y hay por ahí una conferencia magistral que yo le voy a presentar luego porque está muy buena, de un experto que hace investigación sobre el tema de corrupción. Pero yo no quiero irme sin darle información de lo que está pasando, y bueno, pues va a pasar, y lo que sigue del gasolinazo, porque mire, resulta que esta movilización que se llevó a cabo sobre todo la semana pasada y a principios de en Chihuahua y en todo el país, pero particularmente en Chihuahua, tiene nada más un impasse, pero sigue la movilización en contra del incremento al precio de los combustibles y están programadas varias actividades. Ya están organizando, ya están haciendo oficial algunas organizaciones como el Barzón, Agrodinámica Nacional, la UCD y la CNPA, la Unión Campesina Democrática, están anunciando que se reorganizaron, modificaron la estrategia y ahora están haciendo un movimiento, se están uniendo con organizaciones para hacer un movimiento más nacional, con impacto nacional, y lo que están anunciando ya es que el próximo viernes, dentro de 8 días, el viernes 20 de enero, van a cerrar los puentes internacionales en toda la franja fronteriza, desde las 10 de la mañana, y por lo pronto lo que se sabe es que cierran los puentes internacionales en Ciudad Juárez. Sigue la movilización, se reacomoda y continúa. Y luego también están haciendo una invitación aquí en la ciudad de Chihuahua, el movimiento que ya se llama No al Gasolinazo Chihuahua, así se llama, donde están participando varias organizaciones aquí a nivel local. Están convocando a grupos, organizaciones, a personas en lo individual, a una asamblea estatal informativa y de toma de decisiones para el próximo domingo. Es el próximo domingo 15 de enero a las 11 de la mañana en el Sindicato de Telefonistas, que está en Avenida de las Industrias 5900, ahí entre Avenida Zaragoza y la calle Sicomoro. El domingo, este próximo domingo, a las 11 de la mañana es esta asamblea estatal que está convocando el movimiento No al Gasolinazo
en Chihuahua una asamblea estatal informativa y de toma de decisiones. Bueno, pues sigue la movilización, se reacomoda el movimiento a nivel nacional y van a hacer bloqueos, distintas acciones con impacto nacional. Nos tenemos que ir, muchísimas gracias al personal técnico que hace posible la transmisión, a Jesús aquí en el camareo, a Dani allá en los controles y a usted que nos sigue en Ecos de Mirabal. Muchas gracias.